Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cuántos hemos sido bendecidos en esta mañana? Gloria al Señor, la verdad que ha sido una jornada muy, muy bendecida escuchando la palabra del Señor. Y bueno, vamos a tener entonces este panel y vamos a redimir el tiempo, pero vamos a hacer una oración primero para comenzar. Amén. Señor, te damos muchas gracias por este privilegio. Hemos sido, Señor, doblemente bendecidos el día de hoy con la prédica, con la enseñanza. Nuestros corazones, Señor, están rebosando. Como bien decía uno de los temas, la doctrina no solamente debe llegar a nuestra mente, no solamente debe de causar esa impresión en nuestra mente, sino causar esa adoración en nuestros corazones. Al escuchar estas verdades, Señor, que nuestros corazones se puedan postrar a ti, adorándote, dándote a ti las gracias por todo, Señor, porque nos has hablado, nos estás edificando y nos das esta oportunidad, este privilegio de tener a varios pastores reunidos en este lugar, acampando, Señor, alrededor de tu palabra, que es el foco, el centro de esta reunión. En Cristo Jesús, amén. Les entregaron, me parece, una tarjeta al principio. Tenemos algunas preguntas aquí, pero igual si hay alguna otra pregunta en el momento la podemos quizás tratar de responder. La primera pregunta dice así: todo mundo dice tener sana doctrina, pero si pudiéramos definir de forma sencilla, ¿qué es la sana doctrina? Pastores. No abusen del hermano Barceló. Bueno, sana doctrina es enseñanza bíblica que parte del texto de Dios, interpretado correctamente. Eso es sana doctrina, entiendo en resumen. Enseñanza predicada correctamente que sale de la escritura de la palabra de Dios y que no es adulterada. No has añadido nada y no has quitado nada de ella. Muy bien, muy bien. Ahí quisiera abundar un poquito. Bueno, doctrina es enseñanza. Y obviamente todo lo que proviene de Dios para su pueblo es bueno. Todo lo que el Señor pretende enseñarnos como su pueblo, como sus hijos. Y ello ha de evidenciarse, obviamente habrá de comprobarse a la luz de la palabra que Él inspiró, y habrá de tener el efecto en los que son expuestos a ella de una transformación continua. Y esto es lo que distingue a las iglesias en las cuales se predica la sana doctrina. Se ve el cambio, se ve la transformación en la vida de aquellos que son expuestos a la misma. Cuando nosotros consideramos la decadencia dentro de lo que es en términos generales de la iglesia, es porque precisamente se ha abandonado el discipulado, se ha abandonado la palabra, el estudio sistemático de ella, y se le ha dado paso, como bien decía el hermano, a otro tipo de actividades que, lejos de instruir, yo vengo de un contexto donde se decía que la letra mata en una mala interpretación, más el espíritu vivifica, hablando acerca de lo que es la experiencia, ese fundamento de lo que es la teología liberal, que cada cual puede tener una relación con Dios desligada de la palabra, y vemos lo que esto ha traído como consecuencia. Así que sana doctrina es todo lo que se apega y no contradice la clara enseñanza bíblica. Es una pregunta muy, muy importante, porque si preguntamos desde las distintas denominaciones cristianas, evangélicas, aún a las sectas, todo el mundo dice tenemos sana doctrina. Los únicos que no usan esa fraseología son los grupos, como se decía en la mañana, que rechazan cualquier palabra relacionada con doctrina por tratar de ser muy modernos. El texto que se usó en la mañana de 1 Timoteo, cuando Pablo deja a Timoteo para que
mande a algunos que no enseñen, primero dice diferente doctrina, ¿no? Entonces, quiere decir que la mala doctrina es diferente. ¿Y diferente a qué? Diferente a la doctrina de Cristo, ¿no? En los evangelios vemos que los fariseos, la gente en general se maravillaba, dice, de su doctrina, o sea, es la doctrina de Cristo. Y el evangelista Marcos es quien más usa esa expresión acerca de su doctrina refiriéndose a Cristo. Ahora, nuestro propio Señor decía, en Juan dijo que su doctrina no es mía, sino del Padre. Entonces, la doctrina genuina es una doctrina trinitaria, porque viene del Padre, al Hijo, y el Espíritu Santo es quien nos ilumina para entenderla, ¿no? Y es quien la inspira, la deja escrita en las Escrituras. Entonces, es una mala doctrina, es algo diferente, ¿no? Y en el mismo pasaje de 1 Timoteo, algo que se puede ver es que Pablo también habla de conforme al Evangelio, ¿no? La doctrina que no es verdadera no va de la mano con el Evangelio. Entonces, ahí teníamos maestros que usaban mucho el Antiguo Testamento, ¿no? La ley de Dios, pero lo usaban mal, porque no la usaban en el contexto del Evangelio, que es para convencer al pecador que es pecador. Entonces, una de las características de la buena doctrina es que está empapada o está determinada por el Evangelio, donde nosotros los que predicamos tenemos que ver que lo que enseñamos está empapado, sea parte del Evangelio, que al final es la doctrina, es el buen mensaje de Dios, ¿no? Y Pablo le decía ahí a Timoteo que le hablaba de la buena conciencia y de la fe no fingida, la cual abandona Himeneo y Alejandro. O sea, quiere decir que la buena doctrina de Dios produce un efecto en el corazón de una fe genuina. Eso no lo tiene nadie más. Y si hay una fe genuina en Cristo, va a haber una conciencia limpia, porque esa persona ha confiado en aquel que le limpia de sus pecados. Su conciencia está limpia para servir a Dios por causa de la obra de Cristo. Entonces, yo digo a los que predicamos sobre todo la buena doctrina, la sana doctrina, que es fraseología que usa Pablo, tiene que estar dentro del Evangelio, y cuando se usa, tenemos que velar que cuando usamos el Antiguo Testamento cualquier pasaje, el Evangelio esté presente y el pasaje que prediquemos esté de la mano con la teología bíblica, con las grandes doctrinas de Dios, con todo lo concerniente al plan redentor de Dios en la historia. Si apartamos, y esas características de los falsos maestros, ellos agarran una porción de la Biblia y hacen que diga cualquier cosa, pero uno no lo ve en el contexto del plan de Dios eterno, de la obra redentora, ni del Evangelio, que es el tema central para nosotros. Amén, excelente. Pastor David, bueno, usted ya nos predicó, guarda la sana doctrina. Sí, no haría falta matizar nada más, ¿no? Pero esa expresión sana creo que refleja de parte del apóstol Pablo que comunica salud, ¿no? Que imparte salud. Si tenemos una dieta sana, esperamos tener que nuestros cuerpos estén bien de salud. En contraste, la falsa doctrina es enfermiza, daña, hiere, corrompe, ¿no? En cambio, aquello que si nos apegamos a la palabra va a haber salud para nuestras vidas y para nuestras congregaciones. Excelente, muy bien. Creo que una pregunta que viene aquí, que va en el mismo, más o menos, en la misma dirección es, ¿hay muchas marcas que una iglesia saludable pudiera tener? De hecho, sabemos que se ha hecho bastante literatura acerca de las marcas de una iglesia saludable, pero la pregunta sería aquí, si pudiéramos insistir en las marcas principales de una iglesia saludable. Me parece que Mark Dever habló de 9, pero dijo no son todas, sino que pudiera haber más. Pero si pudiéramos insistir en digamos, las principales, decir, estas marcas saludables, es necesario que una iglesia las tenga para que nosotros digamos, es una iglesia saludable. ¿Qué marcas serían? ¿Cuáles serían? En primer lugar, estoy de acuerdo con Calvino en la predicación de la palabra de Dios. Entiendo que es esencial, es saludable, es algo vital para la iglesia, para que la iglesia dé fruto. Dios diseñó que la iglesia continuara en crecimiento por medio de su palabra.
Ujú. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Una necesidad de la escritura y de la interpretación correcta de la misma. Entiendo, por dar una primaria sería la escritura. Además los hermanos pueden añadir con las otras dos. Excelente, excelente, muy bien. No sé si alguno de ellos quisiera ponerle el apellido predicación expositiva, ¿no? Porque como bien dicen por ahí, si no es expositiva ya no es predicación, ¿no? Porque hoy se le llama predicación a cualquier cosa, entonces. Sí, podríamos decir predicación expositiva y consecutiva. Podemos añadirle apellidos, ¿no?, para dejarlo clarito. Pero Sí. a veces, yo creo que estoy de acuerdo con el hermano, es la primera. Si nos tuviéramos que quedar con una sola, Ujú. es la predicación expositiva y consecutiva de la palabra. Entonces es señal de una iglesia sana que se esté predicando un libro de la Escritura, algo que a lo mejor nos puede parecer tan obvio, ¿no? Y cuando buscamos una congregación en otro país o en otra ciudad, ver dónde se está predicando o preguntarle a alguien en tu iglesia qué se está predicando ahora, ¿no? Y si saben responder a la pregunta, estamos en Hebreos, estamos en Romanos, estamos en Hechos, es buena señal porque el resto de cambios que se tengan que operar en esa congregación los va a operar la palabra. Muy bien. Vamos a ir encontrándonos con la doctrina y vamos a empezar a aplicarla. Amén. Otra marca es la exaltación de Dios, la adoración correcta y en el aspecto de lo que es la liturgia, una liturgia bíblica. O sea, hoy en día abundan, tristemente, y puedo sonar hipercrítico, pero abundan muchas iglesias donde el centro de la adoración de Dios es un Dios reducido bajo conceptos humanos, un sirviente de los que dicen servirle. Y eso es bien subliminal. Lo vemos en los cánticos y ha sido hermoso adorar junto a los hermanos hoy, porque a través de esas alabanzas se reconoce que se está enseñando lo que la Biblia enseña. Si usted nota, la mayoría de las sectas fallan en ese aspecto. El centro de la adoración, de la alabanza, no es Jesucristo. Y si usted es expuesto a la sana doctrina, cuando usted ve esa forma de adorar, de alabar al Señor, usted siente, hay una estática, hay un rechazo hacia esa forma de adoración, porque sabe que no se está adorando a Dios, aunque el nombre de Dios pueda estar ahí. Pero cuando usted analiza la letra, porque alguien dijera, uno de los reformados, que las alabanzas son predicaciones cantadas, y una iglesia que es expuesta a la sana doctrina tiene eso como una marca distintiva, la correcta adoración de Dios. Amén. Sí, yo estoy de acuerdo. Una iglesia saludable, así como hay doctrina saludable, una iglesia saludable, la primera característica, diría la principal, es la predicación del Evangelio conforme a las Escrituras, ¿no? Una predicación expositiva, poniendo el texto tal con la intención que fue dado. Y junto con ello añadiría siendo la predicación uno de los medios de gracia por los cuales Dios obra, una iglesia que también conoce, practica, valora los demás medios de gracia como la oración, el congregarse, etcétera, etcétera. Y entre ellos entonces también incluiría yo la práctica de las ordenanzas de Dios, como la Santa Cena y el bautismo, que son instrucciones dadas por Cristo mismo. Y por último, también dentro de la descripción clásica de una iglesia saludable, de marcas de una iglesia genuina, añadiría lo que se va a compartir, que creo más tarde, la disciplina bíblica, porque Cristo nos rescató del pecado a todos y la iglesia no tiene que ser legalista o moralista, pero tiene que saber también mantenerse eso que Cristo logró. Esa limpieza del pecado tiene que saber mantener la iglesia limpia también. Yo quisiera añadir, trayendo lo que habló el hermano, algo interesante, y es, obviamente cuando hablamos de disciplina en la iglesia, hablamos de una eclesiología correcta dentro de la iglesia. Yo creo que el mayor problema en las iglesias hispanas es no hay una doctrina eclesiológica correcta.
Tenemos que volver a evaluar qué la Escritura nos habla de la iglesia, cómo la iglesia debe funcionar. ¿Quiénes son los que pueden, como hablamos en las primeras sesiones, quiénes son los oficiales de la iglesia bien definidos? ¿Qué es un miembro de la iglesia? ¿Cómo éste luce? Entonces, ver todas estas cosas son importantes para nosotros tener una iglesia sana, tener una predicación de la palabra. Entiendo que todo lo que hemos mencionado está correcto, pero la eclesiología es algo vital e importante y a veces es relegado a un segundo plano. De ahí, si me permiten añadir, ¿se escucha? ¿Sí? Simplemente lo que está diciendo el hermano, la eclesiología y lo que ya el pastor Medina dijo, tanto en la práctica de la iglesia y en la liturgia, lo que se hace en el culto. Una de las cosas que, por ejemplo, la iglesia ha abandonado, no sé por qué, pero de hace mucho es la lectura de las Sagradas Escrituras en el culto. Y eso es algo que enriquece a la iglesia. Si la iglesia lee la palabra del Dios que dice que está adorando, entonces, por poner ejemplo, no por hacer algo ritualista, sino sí que volvamos a una liturgia, a una práctica del culto y a una eclesiología donde realmente bíblica, como Dios nos dice que debemos llevar el culto, la iglesia, qué elementos deben estar presentes. Wow. Predicación expositiva, disciplina eclesiástica, adoración correcta, el conocimiento de Dios correcto. Maravilloso, creo que son marcas indispensables en una iglesia que digamos que es una iglesia que se precia de ser saludable. Muy bien, a ver, esta pregunta. Dice, ¿qué efectos tiene la mala doctrina en los oyentes? No en los creyentes, sino en los oyentes. O sea, creo que la dirección que lleva esta pregunta más o menos es cómo muchas veces cuando los que no son creyentes están escuchando el error, muchas veces están siendo vacunados contra la verdad, como se ha dicho. Entonces no sé si pueden comentar algo al respecto. Creo que fue Mark Twain. Yo, hermano, le confieso, yo citando a otros soy malísimo, pero parafraseo. Perdonado. Mark Twain decía algo como que es más difícil convencer a alguien de que está en un error habiendo abrazado la mentira que alguien que no tiene ningún conocimiento. O sea, las personas que están llenas de mala teología, una teología que no es bíblica, son personas que por inclinación natural van a abrazar eso, porque es conforme a su naturaleza. Por eso es que es más fácil creer la mentira, porque somos mentirosos, dice la Escritura. O sea, entonces eso como decía el hermano, me gustó la palabra, están vacunados en contra de la verdad. O sea, creer, y usted sabe que esa es la experiencia nuestra cuando tratamos de evangelizar a alguien que ya tiene una religión, pero no tiene esa relación salvífica con el Señor, es que ellos van a aborrecer esa verdad. O sea, las tinieblas que hay en ellos le van a hacer definir que la luz que nosotros le estamos ofreciendo es la tiniebla. O sea, el concepto de la verdad se cambia. Hay una distorsión en la mente de esa persona, en el corazón de esa persona, y ve lo que dice la Escritura. Llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. La sana doctrina para ellos es como, ellos incluso la reprenden, la rechazan. Y obviamente es porque no han sido regenerados. La obra que Dios hace en la regeneración hace que esa persona tenga esa capacidad por el Espíritu que reside en él de decir. Y muchos de nosotros que éramos religiosos, un día decimos, oye, ¿cómo es posible? El Señor llegó a mi vida, abrió mis ojos y yo predicaba, enseñaba, abrazaba esto como si fuera la más absoluta de las verdades. Pero es el Señor. O sea, entonces la pregunta sí tiene su propósito, pero no hay nada que pueda impedir que lo que el Señor va a hacer en un alma, por más acostumbrado, por más adoctrinado que esté en esa mentira, no hay nada que pueda causar el efecto adverso a lo que el Señor pretende. Ahora bien, durante la experiencia de esa persona va a sufrir mucho, en términos prácticos. Esa persona puede estar en un contexto donde se le ofrezca la cura para su enfermedad, o sea, el Evangelio de Cristo, y él por creer esa mentira lo rechace lo que el Señor le ofrece. Es muy triste, muy lamentable, y yo puedo hablar de mi testimonio, ¿verdad?
Por muchos años yo creí así, yo pensé así y sufrí mucho. Eso me condujo a la toma de malas decisiones pensando que estaba haciendo lo correcto. Así que trae, en esencia, la consecuencia es mucho sufrimiento. Añadiendo a eso, gracias hermano porque traíste ese punto. Para nosotros de manera práctica que somos creyentes y tenemos el privilegio y la responsabilidad de proclamar el Evangelio, nos debe llevar a ser humildes en dos aspectos. Es por gracia que hemos sido salvados nosotros. Nosotros estábamos en ese mismo lugar. Nosotros estábamos, como digo yo, en ese lado de la cancha. Estábamos en oscuridad y hemos sido por gracia y por la obra de Cristo trasladados a luz. No es algo que nosotros merecíamos. Es un regalo de Dios, dice la carta de los Efesios, porque por gracia habéis sido salvados y esa gracia, no es de ustedes. Es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie pudo llegar a tener una relación con Cristo, es por la gracia, Él nos alcanzó a nosotros. Y en segundo lugar, nos debe llevar a nosotros a tener la realidad en el mundo en que vivimos, al igual que el profeta, que estamos predicando en un valle de huesos secos. Es Dios el único que puede hacer algo. Debemos de confiar en el Evangelio. El apóstol Pablo confió en el Evangelio en los momentos más duros y cuando sus circunstancias apuntaban a que no había más nada que hacer. Él dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por lo tanto, no me avergüenzo del Evangelio. Esa es la realidad del Evangelio, es el dunamis, es la dinamita para nosotros, es el poder de Dios para que un corazón endurecido sea transformado. Por lo tanto, nos debe humillar en esos dos aspectos. Hemos sido salvos por gracia y estamos llamados a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido y hemos sido llamados a predicar a un valle de huesos secos donde Dios es el único que puede hacer algo. Excelente, muy bien. Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver, dice, ¿en qué peligros incurren los pastores que están pastoreando solos la iglesia? Es decir, donde no hay una pluralidad de ancianos. Creo que ya se mencionaron algunas cosas en la enseñanza, pero no sé si hubieran algunas otras cosas que quizás pudiéramos comentar. ¿En qué peligros incurren los pastores que están pastoreando solos la iglesia? Donde no hay una pluralidad de ancianos. Tomo la parte porque me viene un pensamiento mientras el hermano predicaba. Barceló hablaba acerca de eso, precisamente de la necesidad de la pluralidad. Yo estoy, ¿verdad?, como plantador de iglesia solo hasta este momento, pero yo le pido al Señor que traiga a alguien, porque mi corazón es muy engañoso, es muy perverso. La soledad duele. Hablo desde la perspectiva de alguien que está plantando una iglesia solo, ¿verdad?, que no tiene un pastor consigo. Y segundo, es muy peligrosa. Es muy peligrosa. Porque al no tener a alguien que pastoree, vele por uno pudiera caer en la tentación de la serpiente, de Satanás, ¿verdad? Uno pudiera creerse más de lo que en efecto es. Y es vital, es necesario que la iglesia ore, no solamente el ministro, sino la iglesia ore, para que el Señor le envíe más líderes, que levante líderes, para la realización de esta obra y así muestren amor para con el pastor. Si el pastor se resiste, que sería verdad la pregunta, si el pastor no quiere traer a otro pastor, hermano, pues entonces habría necesidad de confrontar a ese pastor por la iglesia. No sabemos el contexto, ¿verdad?, de que esté cada uno aquí, pero debe ser el anhelo del pastor y de la iglesia. Si no hay armonía en ese deseo de que Dios levante más líderes, ya bien sea porque el pastor no lo quiere o porque la iglesia no lo entiende, hay mucho peligro, es muy peligroso. El mayor engaño que yo he visto al que estamos expuestos, perdón, como un paréntesis, la exposición de la palabra fue muy clara, fue muy útil, aún si alguien está solo, debe desearlo, como lo está diciendo en este momento el pastor, debe desear no estar solo, porque es mandato de Dios y porque no es el estado óptimo ser pastor solo. Y esto es chocante porque en el contexto de plantación de iglesias en Estados Unidos más bien se estimula mucho que se abran iglesias personas solas. No hay ese entendimiento a nivel aún denominacional en varias denominaciones que eso no es lo mejor.
Pero no solamente eso, sino que es el mandato de Dios y no es el estado óptimo. Yo siempre comparo el ser pastor solo es como ser un padre o una mamá sola, con hijos. No es el estado óptimo. ¿Puede Dios ayudar a alguien que es viudo, viuda, a criar hijos? Claro que sí, pero no es lo mejor, ¿verdad? Mejor que se case o que esté casado o casada, pero del mismo modo el pastor solo tiene muchos peligros y el mayor peligro que yo he visto en estos años es que el pastor confunda su voluntad con la voluntad de Dios y él no está consciente de sus puntos ciegos como cuando uno maneja y para eso a veces es bueno tener un copiloto que te dice cuidado, ¿no? Y ahora y me acuerdo una experiencia que tuve acá con el pastor Amado, que se nos venía un camión encima en un viaje y fue que de reojo lo vi, pero él venía manejando y yo le digo acelera y si no, el camión nos caía encima. Entonces, uno no ve sus puntos ciegos y no hay quien con amor, y quizás acá yo quiero animar a los pastores a que vean que tener un copastor es una bendición, es como tener un hermano realmente. No hay por qué tener temor. Tú tienes temor a menos que quieras ser un pequeño príncipe, pero si tú quieres realmente servir a Dios, hermano, no hay nada como tener un hermano que como se decía en el mensaje, que te mire a los ojos a la misma altura con amor, que tú sientas que puedes ir donde Él con un problema, una necesidad, una debilidad, un pecado, y te va a ayudar como un pastor lo haría, ¿no? Entonces, no solo es voluntad de Dios, la riqueza, la abundancia que hay en el ministerio plural es enorme y debiéramos anhelarlo, procurarlo, y si no lo tenemos, entonces buscar la comunión con otros pastores que podamos compartir doctrina, que nos puedan decir, no, cuidado, esto estás equivocado, que de pronto diga, oye, yo estoy pensando hacer esto en mi iglesia, ¿qué te parece? No, hermano, así como decía el pastor, que te digan esa idea de dónde la has sacado, ¿no? ¿En qué sueño nocturno la tuviste? Entonces, y que podamos nosotros ver la riqueza que hay en el liderazgo plural con hombres con los requisitos de Dios. Un paréntesis, el hermano me está ministrando mucho porque yo no tengo un pastor, pero tengo una esposa. Usted sabe lo que es 9 horas conduciendo con mi esposa al lado. Era como un pastor. Estaba ahí viendo los puntos ciegos. Y yo no veía el momento de llegar. Yo decía, pero muestra mi claro, tal vez, obviamente. Pero lo que quiero decir es que tal vez lo que yo estoy pidiendo cuando llegue en efecto me resulte incómodo, ¿verdad? Tenemos que tener esa disposición. Entonces creo que Dios prepara muchas veces la llegada de un ministro, nos prepara nuestros corazones, no trayendo el ministro, sino a través de la esposa, de ese hermano que te dice cositas que no te gustan, y la palabra misma, y predicaciones como esta, que no es solamente asentir, decir amén, sino decir, me va a pasar, me van a decir que soy un tonto cuando presente la gran ideota. Así que tiene uno que estar dispuesto también a recibir esa bendición. Sí, ¿se me oye? Habéis tocado varios puntos que creo que son importantísimos y buenísimos, ¿no? En primer lugar, muchas veces no hay pluralidad porque no la deseamos realmente, ¿no? Es mucho más cómodo estar solo, no tengo nadie que me estorbe los planes, yo con mi misma mismidad, ¿verdad? Me miro al espejo, me doy la razón en todo y adelante. Y ya está. Es más laborioso ampliar equipo, tener que sujetarse, ejercer humildad, que alguien tenga una idea que contrarresta la tuya, etc. Pero hay que estar muy convencido y ver qué es lo que tenemos en la palabra, ¿no? Y en segundo lugar, ha de ser intencional. A lo mejor yo no veo a nadie en mi congregación que pueda ser pastor junto a mí, pero a lo mejor veo ese carácter en un joven de 20 años y digo, bueno, pues tengo 10 o 15 para prepararlo. hay que invertir tiempo, dedicación, que nos acompañe, que conversemos, que viajemos juntos, que cuando uno tiene esa intencionalidad, ahí tendrás un futuro ministro a tu lado, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene en su corazón esa pluralidad y está convencido de que la iglesia es la que debe reconocer pastores y forma el carácter de sus futuros pastores,
Entonces empezamos a trabajar como el que está en una cantera. Realmente van a venir, pero hay que ser intencional y abogar también por esa pluralidad intergeneracional. Qué hermoso es que haya pastores con 50, 60 años y ya llevan 30 de ministerio, incorporando a pastores jóvenes con 25 o 30 años que van a aprender mucho y van a heredar mucho de ellos. De manera que el día que nos retiremos vamos a estar dejando otros pastores con 20 años de experiencia que hemos vivido juntos, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que encontramos en las Escrituras cuando Pablo está haciendo ese relevo con Timoteo. Pablo no dice, ay vaya, ahora ¿quién me va a sustituir? ¿No? Lleva mucho tiempo trabajando con Timoteo, con Epafrodito, con Tito, y Pablo se puede ir contento y feliz de que está dejando ese relevo en otros varones. Si me permite añadir solamente, un genuino pastor realmente tiene un corazón de padre. Él ha visto la gracia de Dios con él, recogiéndolo de lo que no era, de ser nada, de ser pecador, a lo que ahora es. ¿Cómo él no va a querer que otros hermanos en su iglesia sean hasta más que él? ¿No es lo que un buen padre desearía? Que si uno llegó aquí, sus hijos lleguen más allá. Entonces un buen pastor anda buscando oportunidades. Pablo se lo secuestró a Timoteo, digamos, de su madre, ¿no? Vio el potencial y lo formó. Entonces debemos ver eso, que considerar también que un día vamos a pasar. Nadie tiene un cheque de vida comprado, o sea, garantizado hasta los 80 años de edad. ¿Y quién queda en la iglesia, no? Pero en cuanto de nuevo a los beneficios, muchos pastores están agotados, a punto de tirar la toalla porque están solos. Y entonces ahorita el pastor Almedina ha hecho algo muy sabio que yo me vino a la mente, porque hay muchas esposas de pastores que están también al borde. No sé si de un ataque de nervios o qué, pero están al borde. ¿Por qué? Porque el pastor, al no tener otros pastores, llega a la casa, la esposa lo ve tenso. Y los hombres no hablamos siempre con las mujeres todo, así somos, ¿no? Y las esposas son muy lindas también, pero a veces creen que lo que pasa es culpa de uno. Y no tiene con quién hablar el pastor, o a veces el pastor, algo que yo procuro siempre es cuidar la salud espiritual de mi esposa. Entonces a veces uno recibe una noticia o una consejería difícil y a veces se le dice a la esposa y la esposa no está preparada para eso. La esposa no es la llamada a ser pastor y la pobre esposa está que se entera de unos problemones en la iglesia y entonces tenemos que velar por nuestra salud espiritual, pero también por la de nuestras esposas. Y el liderazgo plural ayuda mucho en esto. Y por último, pastores, piensen en unas buenas vacaciones. Si tiene un copastor, usted se puede ir una semana de vacaciones tranquilo, no tiene que ver, porque hay un buen hermano tomando el lugar suyo, buenos hermanos sirviendo, ¿no? Y no solamente vacaciones, me refiero, tenemos la bendición de tener al pastor Barceló aquí y a otros pastores que van a estar mañana domingo, a alguien allá, espero, los está reemplazando, ¿verdad? Y esa es una gran bendición que no se tiene cuando uno está solo, ¿no? Fíjese cómo la sana doctrina lleva a esta conclusión de la necesidad de la pluralidad de pastores. O sea, está ligado. Una iglesia cuyo pastor muchas veces, no siempre, cuyo pastor no predica la sana doctrina, no va a predicar eso. No se va a sentir emplazado por la palabra para promover eso. Excelente, wow. Damos gracias a Dios por todas esas respuestas que tienen la sabiduría del Señor para guiarnos a todos nosotros como iglesia. Aquí tengo una pregunta muy interesante. Dice, ¿qué debería hacer o qué debe de hacer una persona que se da cuenta que no está en una iglesia saludable, ¿no? Las personas se comienzan a exponer a la predicación expositiva, a oír en internet a otros predicadores, a leer, a estudiar y de repente se dan cuenta y dicen, no estoy en una iglesia tan saludable como pensé. ¿Cuál sería el procedimiento que ellos deberían de hacer para no hacer daño a su iglesia local? Antes de eso, entiendo que muchas veces olvidamos la realidad de tienes que acercarte al pastor de esa iglesia. Tienes que sentarte con él. Porque muchas veces lo fácil es irte. Pero realmente estamos mostrando amor
estamos amando al que piensa diferente que nosotros. Porque creo que la Biblia nos manda a ser amables con ellos, aunque piensen diferente que nosotros. Porque el amor no son cosas hergéticas, el amor son errores doctrinales. Y nos podemos sentar a hablar de eso. Pero realmente yo entiendo que lo primero es orar. Tú como creyente tienes que orar y buscar, como habló el doctor Barceló, la realidad de ver cuál es tu motivación para hacer eso. Te estás acercando porque viste a Sugel o viste a Miguel Núñez hablándolo en YouTube y realmente tu iglesia no lo hace y te vas a acercar porque no te gusta lo que la iglesia está haciendo. O sea, tu motivación es piadosa o es centrada en ti. Eso es lo primero que hay que evaluar antes de hacer cualquier movimiento. Hay cosas que son, que realmente elevamos a un nivel canónico. Yo he tenido varias experiencias, hermano, en la plantación de iglesia y en mi contexto. Una persona me cuestionó, y yo tengo, verdad, mi opinión, no la voy a dar, pero me cuestionó por qué nosotros colectábamos la ofrenda pasando, verdad, el plato a la iglesia y aclaro, hermano, no hay nada pecaminoso en hacerlo así. Pero la persona me preguntó que por qué lo hacíamos así. Me hizo varias preguntas que de inmediato yo identifiqué el estándar, el perfil que él estaba buscando en la iglesia, y como decía el hermano, era un perfil que estaba cimentado, basado en un predicador que él sigue de las redes sociales. Y me preguntó que por qué pasábamos que por qué no poníamos un buzón afuera para... Y yo le pregunté, hermano, se ha hecho siempre así, siempre se ha hecho así, ¿verdad? Por la tradición, no hay nada malo en eso. Y entonces pues me apeló, me dijo, no, hermano, lo que pasa es que hay personas que no pueden ofrendar y cuando le pasa ese plato los avergüenza, ¿verdad? Le pasa el plato por el frente y todo el mundo está mirando que el hermano nos dio, por eso oramos para que Dios le provea a ese hermano para que pueda ofrendar, ¿verdad? Pero cosas como esa, hermano, tiene que tener mucho cuidado de no elevarlas a un nivel que no es apropiado para la toma de decisiones con relación a eso. Amén. Yo diría, si me permite, de manera práctica, si usted ve que su iglesia, de pronto Dios le está abriendo los ojos a usted y está disfrutando de buena enseñanza en el internet, ha ido a una buena conferencia, entonces cuando vuelva a su iglesia sin forzar y con mucho amor y aprecio, porque eso lo percibe la persona. Si usted va a ir a su pastor como tratar de corregirlo, o sea, la actitud de uno puede ir con el deseo de corregir a alguien, pero la actitud siempre tiene que ser humilde, tiene que ser de amor. Regálele un libro, pastor, mire, lee esto, estoy leyendo esto. Pastor, mire, escuche, vea esta prédica, la he escuchado, me parece linda, ¿qué le parece? Ahora, solo Dios, así como hizo con usted la obra, solo Dios puede hacer la obra en el pastor, así que también dele su tiempo. Nosotros no podemos ir presionando a la gente y lo que debemos hacer, como ya se ha dicho muy bien, es aprender a amar, a ser pacientes unos con otros, a desear el bien para los demás. Y yo diría que ya uno la situación para uno irse de una iglesia tiene que ser muy dolorosa, y es porque tanto el liderazgo como la iglesia quizás ya ha hecho parte de ellos, ha abrazado inmoralidad o errores doctrinales serios, quizás herejía, y la hacen parte de ella y no quieren salir, quieren arrepentirse. Ya uno hizo lo mejor, oró por ellos, trató con materiales, con distintas invitaciones de que ellos conocieran, pero no quieren albergar o aceptar la verdad. Ya entonces, después de que uno hizo todo lo posible, quizás recién entonces a uno ahí puede considerar el salir, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, han pasado varias preguntas. Hermanos, no les vamos a garantizar que las respondamos todas porque tenemos un tiempo un tanto limitado. Tengo entendido que nos quedan unos 5 minutos, pero vamos a ver si cerramos. Dependiendo acá también del pastor, podemos alargar un momento según el schedule. Aquí hay una pregunta muy interesante. Hemos estado hablando mucho de las cualificaciones de un varón para que sea llamado al pastorado, para que se le ponga, mejor dicho, ¿no? Porque en realidad es Dios el que le ha llamado y la iglesia solamente le ordena, ¿no? Le reconoce el llamado. Pero si es un varón casado, ¿qué cualidades debería tener su esposa para que, verdad, sea algo que, obviamente él va a estar trabajando en conjunto con su esposa también,
aunque él es el pastor y ella es la esposa solamente, pero ¿qué cualidades se deberían de ver también en la esposa de este futuro candidato al pastorado? Las cualidades que tiene otro creyente. Hay que hacer la distinción de que, y eso lamentablemente dentro de las iglesias hispanas pasa mucho, de que la esposa del pastor tiene que cantar. La esposa del pastor tiene que enseñar a las damas. Pero si ella no tiene el don de enseñanza. Exacto. Entonces no podemos tener una métrica o una manera de medir a nuestras esposas que no es bíblica. Ahora, pastores que son esposos, es responsabilidad nuestra de aclarar esas falsas expectativas dentro de la iglesia. Porque recuerde algo, el primer llamado de nosotros no es a la iglesia. Nuestro primer ministerio es nuestra casa. Y tenemos que cuidar a nuestras esposas porque muchas veces, lamentablemente, y en el contexto hispano nuestro, es así. Y debemos de poco a poco ir rompiendo. El pastor es el pastor. Y la esposa es la esposa, una creyente, que está siendo santificada, que va a tener sus luchas. Y que el pastor tiene que discipularla, y tiene que amarla, y tiene que prepararla y continuar trabajando en su vida como cualquier otro creyente. Yo quisiera usar, si me permite, para un ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si un pastor tuviera a una esposa con una enfermedad que requiere atención casi las 24 horas? ¿Podría pastorear? En la práctica no podría, porque su deber es atender a su esposa. Entonces, la esposa, ya hablando ahora doctrinalmente, es parte de lo que se leyó en Timoteo, cuando dice que gobierne bien su casa. ¿Es parte de la casa la esposa o no? Yo creo que sí, ¿verdad? Ahora, no quiere decir que la tienen que tener como a los hijos en su gestión, ¿no? Pero sí, la esposa es parte de la casa. Entonces, la esposa, el pastor tiene que tener primero cuidado de su esposa. Y si ella no es creyente o está manifestando disconformidades, no se puede pastorear así, ¿no? O de pronto hay hasta situaciones de pecado. Lamentablemente, acá en Estados Unidos, el divorcio se ha vuelto tan común que hay pastores que se divorcian, o sea, la esposa no está contenta, algo pasó, y no importa, él es el que trae la audiencia y sigamos para adelante nomás. Adiós, señora, le deseamos lo mejor. Entonces, la condición de la esposa es importante, no tiene que ser ministro ordenado como el esposo, pero su salud espiritual, mental, física, Claro. es parte de ello y pudiera ser un pro o un contra para ministrar. Es correcto el énfasis que el ministerio de la esposa del pastor es su marido. Ya tiene suficiente. Con aguantar a un pastor tiene suficiente. Y cuando llegamos a casa el domingo por la noche, que estamos, nos tiene que recoger con la pala y la escoba de agotados que estamos y ministrarnos a nosotros, ministrar su hogar. No pongamos sobre ellas unas expectativas de superwoman que tiene que hacer de todo en la iglesia, en absoluto. Lo mismo es aplicable a los del pastor. Yo pido de mis hijos que sean un joven cristiano más, como los que hay en la congregación. No hay un plus sobre ellos por el hecho de que sean hijos de pastor. Muy bien, excelente. Hermano, y también el modelo que presenta la Biblia es Sara. Dígale Señor a su esposo. Es broma, hermano. Es broma. No, pero la verdad, el modelo para la mujer no es Eva. Eso sí, no es Eva. Debe ser una mujer virtuosa, una mujer que edifique su casa y eso tenga como consecuencia que ese hombre esté preparado, ¿verdad? Dispuesto, disponible para hacerlo con la iglesia. Pero a su vez, también vemos en el huerto, me gustó mucho la mención que el hermano hace. También a su vez el hombre tiene que procurar que ella sea idónea. No hay mujer que sea idónea si no tiene un hombre que la ame, que la cuide, ¿verdad? El hombre tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y el trabajo, la responsabilidad recae no sobre la determinación de la mujer, aunque la mujer, va a haber instancias en que la mujer tiene que decir, mi marido es un necio,
pero yo voy a ser sabia. No me da el amor que yo necesito para ser una mujer sabia, porque no está condicionado en Efesios, ¿verdad? La mujer tiene que ser sabia y cubrir esas faltas en nosotros que son muchas. Y por favor, ténganos un poco de compasión, porque cuando uno está en el ministerio, uno tiene no solamente la carga del hogar, tiene la carga de toda una congregación. Y la mujer no puede tomar, ¿verdad?, esos asuntos que afectan a su esposo, que muchas veces impiden, aunque uno no lo quiera, ser amoroso, ser afectivo, ser atento, muchas veces no es intencional, es por la carga ministerial. Y el hombre que recibe el buen trato de su esposa lo va a valorar, va a decir, va a ver el resultado, va a capacitar, va a fortalecer a su esposo para seguir haciendo lo que Dios le ha llamado. Así que es un trabajo en conjunto. Cuando uno falta, por ejemplo, si la esposa no se somete, yo te voy a seguir amando. Te voy a seguir amando porque ese es mi llamado, así como el Señor lo hace conmigo como esposa, como parte del cuerpo. Él me sigue perdonando. Pues necesitamos también mirar ese modelo de ambos lados y llevarlo a la aplicación. Quería algo cortito nada más. Por otro lado, el pastor tiene que saber con amor, pero con firmeza, con claridad, saber el límite de su esposa. Yo también he visto casos de pastores donde la esposa, mal movida por, no puede ser feminismo, su temperamento, se mete en las cuestiones pastorales, es la conciencia del pastor, hasta lo manipula. Yo he visto casos de pastores manipulados por la esposa y no uno. He visto varios y causa problemas. Y hay mujeres que tienen a veces, no ustedes, hermanas, yo sé que acá, pero hay algunas que desarrollan un celo contra otras mujeres o ciertas cosas que no son saludables, sobre todo en América Latina se ve mucho que somos tan temperamentales. Entonces, el esposo debe también saber poner, ¿cómo pudiera decir?, límites en cuanto a que la esposa puede ejercer sobre él como pastor, ¿no? Supervisar de alguna manera un poco su conducta, ¿no? Que sea una conducta de una mujer piadosa, como las Escrituras mandan. La doctrina, la pluralidad, es necesario que intervengan muchas veces otros pastores. Yo no he tenido con dónde ir para tratar mis asuntos, porque yo tengo asuntos con mi esposa, situaciones. Es como una cosa la sana doctrina, lleva la pluralidad y la pluralidad bendice a la iglesia y bendice a la familia del ministro cuando él no puede lidiar con una situación, un asunto familiar. Muy bien. Prácticamente tenemos el tiempo, pero si pudiéramos responder, yo creo que hay dos preguntas, pastor, que podríamos tratar, o una, por lo menos una, tratar de responder una pregunta más. Y creo que es una pregunta muy interesante, va en la misma tónica de la pregunta de qué hace de repente un miembro de una iglesia cuando se da cuenta que no está en una iglesia saludable, pero aquí es un poco más específica, qué hace cuando, digamos, se da cuenta que a la luz de la Escritura, como vimos hoy en 1 Timoteo 3, del 1 al 7, su pastor no reúne las cualificaciones para el pastorado. Bueno, hermano David, su respuesta. Muy buena pregunta. Aquí yo especificaría, ¿estamos hablando de un pastor como pastor único? Eso es tremendamente problemático. ¿O estamos hablando de un pastor en una pluralidad? Eso tiene una vía de solución. Sí. A veces nosotros en el curso de membresía que tenemos con nuestra congregación incidimos en eso, ¿no? Si algún día, hermanos, ven una falta en mí, aquí hay dos pastores más. A veces es intimidante acercarse a un pastor para hacerle ver algo sobre su ética o su doctrina o su matrimonio, pero uno puede andar con esa preocupación a otros los pastores y descargarse y decir, estoy viendo esto, ahora es la responsabilidad de ustedes pastorear a este hermano, exhortarle, aconsejarle, etc. Si hay una pluralidad, ahí tenemos una vía como miembros de una congregación. Si no la hay, pues tal vez sea prudente acudir al liderazgo que haya existente, a lo mejor es a uno de los diáconos, a alguien de peso en la congregación, ¿no? Pero al final, si el pastor debe ser exhortado por alguna de estas carencias, debe enmendarse, debe cambiar su vida. Si no quiere cambiar, debe ser descualificado. Yo diría que las ovejas debemos
cuando somos solo ovejas y no estamos pastoreando, alentar a nuestros pastores a esa pluralidad en la iglesia, en la amistad, etcétera. Y ya cuando si uno comienza a notar resistencia en un pastor, o sea, a tener ello, ya es una mala señal, ¿no? Entonces, cuando el pastor está solo y alguien no ve uno de los requisitos bíblicos, si uno es honesto y uno como oveja no ha sido súper crítico contra el pastor, sino que de verdad hay una deficiencia, los hijos andan desordenadamente en casa, por ejemplo, y se nota, ¿no? Entonces, de nuevo, ya le toca más difícil hablar con él y decirle, pastor, ¿no? Veo que está teniendo problemas, necesita ayuda, ¿no? El problema más no es tanto hablar con el pastor, sino cuando el pastor que está solo asume una postura de autoridad y a mí nadie me dice nada, a mí nadie me corrige. Ahí es donde, ese es un paso previo para una caída, ¿no? Pero qué lindo cuando un pastor le dicen, alguien con amor, pastor, veo que tiene este asunto, y el pastor recibe la ayuda, eso es algo muy precioso. Así que cuando vamos a ayudar a alguien tenemos que siempre tener buena expectativa y un buen deseo de verdad de que el hermano acepte la corrección y Dios solucione ese problema que está él viviendo, ¿no? Añadiría la realidad de lo que nos habla, creo que es Mateo 18, sobre la disciplina. Tú tratas a ese anciano como otro creyente. Vas, te acercas a él, la parte ofendida, porque a veces olvidamos dentro de la disciplina de la iglesia, y sé que van a hablar de ese tema más adelante. La parte ofendida es la que se acerca, buscando la restauración. Entonces, acercarte a él y si no, buscar dos testigos. Y si no, exponerlo a la iglesia. Así que Cristo nos manda a manejar los asuntos dentro de la iglesia. Y siempre recordando, hermano, que me escucha, que eres un miembro fiel de tu iglesia local, siempre con el fin de que tú entiendas que la iglesia no está para llevar tus planes o tus agendas a cabo. La iglesia es de Cristo. Él fue el que dio la vida por ella, no fuiste tú. Entonces, todo tiene que ir bajo esa realidad, esa humildad, esa mansedumbre, soportando muchas veces las faltas por amor, porque muchas veces hay que ver, en ese caso específico, hay que ver en qué no cualifica, porque si es un miembro, un anciano que fue cualificado por otros ancianos, hay que ver un poquito el contexto de la pregunta y la circunstancia para ver cuál es el contexto que se está dando para llegar a una conclusión. Pero yo entiendo que Mateo capítulo 18 es claro en cuanto a la disciplina de la iglesia. Termino con esto. Si uno va hacia un pastor, de verdad que uno tiene que estar seguro que lo que va a mencionar es una falta objetiva, no que me parece. Yo he tenido personas viniendo a mí y dicen, me parece que usted no es pastor, ¿por qué? Y te comienzan a dar, no, bíblica objetivamente, dime por qué. Señálame pecado o alguna falta que bíblicamente tenemos que aprender cuando hablamos de pecado, de deficiencia, hablar objetivamente, no según el parecer. Entonces, en una ocasión a un hermano que vino y dijo, yo creo que me voy de la iglesia porque creo que usted no es pastor, que esto, que el otro, le dije, está bien, ¿te parece que si tu opinión la compartes con otros pastores? Sí, entonces convocamos a 3 pastores más y ellos le escucharon a él. Y yo también me sometí a esos 3 pastores. Si los pastores me decían, hermano, sí, el hermano tiene razón, yo hubiera renunciado, porque tampoco estamos para aferrarnos al cargo, ¿no? Pero después de escucharlo, al hermano más bien lo reprendieron, le dijeron, hermano, lo que usted está diciendo no tiene sentido, usted está demandando cosas que son irrelevantes. Otra vez, otro hermano vino con una situación así y yo le dije, bueno, hermano, ¿estás dispuesto tú a que tu acusación o lo que tú me mencionas lo expongamos a otros pastores? No es necesario, o sea, solo tu opinión vale. Ahí hay otro problema. Entonces también los pastores aprendan, cuando alguien viene a ustedes, porque esta es una de las partes duras del pastorado también cuando uno está solo. Cuando viene alguien, ahí viene donde la amistad con otros pastores, no porque le den el favor a uno, pastores neutrales, viene para resolver situaciones dentro de la iglesia de uno. Gloria a Dios. Un aplauso para nuestros hermanos, ¿verdad? Que el Señor los ha usado.
Muchas gracias, Pastor Barceló, Pastor Almedina, Pastor Maisonet, Pastor Rodríguez, muchas gracias y vamos a orar y terminamos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, una bendición poder escuchar a estos hombres, Padre, que tienen experiencia en el ministerio, que conocen tu palabra y que con humildad, Señor, y con la gracia que tú les has dado nos han contestado estas preguntas, Padre. Esperamos que hayan sido de edificación para todos, Señor, las respuestas que hemos escuchado y que por todos nosotros, Señor, podamos quedar satisfechos en nuestro corazón, seguir estudiando, seguir aprendiendo. Siempre vamos a tener muchas preguntas y son buenas, siempre y cuando las respondamos siempre, Señor, a la luz de tu palabra, Señor, a la luz de las Escrituras, para que sea tu Espíritu Santo siempre llevándonos, Señor, a la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Amén.